Muy bien, vamos a presentar en el Clásico por Radio Impacto a todo el mundo por internet, a M1440, a María Areces, que es una excelente y prestigiosa locutora, periodista, para hablar un poquito de su trayectoria profesional, de su presente. Es un gusto, María, compartir estos minutos con vos. Te da la bienvenida Daniel Toscano, todo el equipo del Clásico. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias Daniel, buenas tardes y bueno, gracias a todo el equipo también, un gusto estar hablando con ustedes. Perfecto, muy agradecidos. ¿Cómo es este momento tuyo? Sabemos del desafío que implica, ¿no? La conducción de un noticiero en net, nada menos que junto a Santo Biasati. Es un periodo importante de tu carrera profesional. Sí, es volver un poco al noticiero, que yo ya en su momento me había apartado un poco, estuve trabajando en la radio, y la verdad que siempre es bueno, primero volver a trabajar con compañeros como Santos, ¿no? A quien yo quiero como persona, admiro como profesional, y por otro lado porque es un canal que se está gestando en esta nueva etapa, y me pareció súper interesante, ¿viste? Cuando uno tiene tantos años en la profesión, que trabajó en todo, y de pronto te llaman para un proyecto nuevo y decís, wow, a ver si uno puede aportar desde el conocimiento, desde el oficio, bueno, y más con la compañía de Santo, ¿no? Así que me parece interesante y sobre todo porque la propuesta es un poco que se escuchen todas las voces en el noticiero, ¿no? Cada vez que tenemos que hacer una entrevista poder no opinar tanto, informar más, pensar que es un canal de aire con 1 hora de noticias porque el resto es programación de otro tipo, y bueno, aprovechar ese espacio para poder hacer algo diferente y escuchar a todos, ¿viste? En lo posible, bueno, cuando nos convocaron nos dijeron, bueno, vamos a hacer un periodismo sin grietas. Hoy parece que es una palabra que está en boca de todos, pero a mí me gusta esto de poder escuchar a todos y estar en contacto con las personas que piensan distinto, ¿no? Es difícil a veces, ¿no? Para el periodista, porque apenas das un punto de vista, te catalogan o te rotulan o te asocian con la línea política del medio en cuestión. Cuesta también el día a día, ¿no? Sí, lo que pasa que la realidad es que si uno quiere trabajar, siempre va a estar trabajando para un medio que uno sabe que tiene su línea editorial. Lo bueno es que vos puedas mantener dentro de lo posible tu independencia, o sea, la línea editorial, el medio ya la marca desde el momento que está identificado o no. Lo importante es que vos dentro de ese propio medio puedas ejercer tu profesionalismo libremente. Yo cuando estuve muchos años en TN, nunca nadie me dijo lo que tenía que decir y traté de, a ver, uno sabe cómo manejarse en determinados medios, pero como siempre traté de mantener una postura objetiva, que vos decís es difícil. Igual, a ver, digas lo que digas, siempre hay alguien que intenta buscarle la vuelta ideológica. Por supuesto que los periodistas tenemos nuestra ideología, tenemos nuestro punto de vista sobre determinadas cosas, pero me parece que uno tiene que eso manejarlo en privado y cuanto más pueda mostrar la realidad y tratar de que el televidente o el oyente saque sus propias conclusiones, es un ejercicio diario. Después lo que diga el resto, el tema del resto, ¿no? Porque, por supuesto, insisto, que cuando uno quiere trabajar siempre, a ver, los medios están muy identificados con determinadas posturas. Así que si querés trabajar, es muy probable que te identifiquen con el medio. Es bastante lógico por un lado, pero por otro lado me parece que se debería valorar un poco más las características propias del profesional que el medio donde uno trabaja a veces, ¿no? Porque es así, todos los medios están de un lado o del otro. ¿Y cómo se prepara un noticiero de estas características? ¿Cómo lo va moldeando junto a Santo Biasati, que realmente es una tremenda figura? Y como decías vos, ¿no? Lo que implica su compromiso permanente con la profesión, como persona. Mira, hay un equipo de chicos muy jóvenes trabajando ahí en Perfil, es una etapa 3 o 4 temas más importantes del día. Se trata de hacer síntesis de noticias como para que vos desde que prendas el noticiero hasta que te vayas tengas un panorama general de las noticias. Y después, si hay algún tema puntual, generalmente se entrevista a alguien. Y ahí es el punto donde yo te decía que desde que llegamos ya empezamos a entrevistar a funcionarios de este gobierno, a funcionarios de la oposición, a todos aquellos que tengan algo que decir sobre las noticias concretas del día, ¿no? Tratando de no elegir concretamente por una ideología, sino por el tema que nos
interesa en cuestión informar a la gente. María, ¿te sorprendió en su momento la salida de TN? Estuviste muchos años ahí, aparte hacías un segmento espectacular, ¿no? En primera persona, donde uno notaba tu gran sensibilidad, mucha emoción, mucha profundidad. Era un momento muy muy lindo también para disfrutar y aprender, además, como televidente, como persona. Sí, vos sabés que, a ver, fue todo un proceso, yo estuve muchos años. Yo siempre digo que las empresas a veces toman decisiones que por ahí a uno le incomodan, pero tienen todo el derecho de tener en la pantalla a los profesionales que quieran. En principio, lo de hacer el segmento fue una decisión muy pensada mía, que yo no quería estar más al frente de la conducción del noticiero, sino empezar a salir a la calle a encontrar a estas personas, porque hay un momento donde siento todavía que a veces está todo tan negativo, que hay personas que pasan desapercibidas y hacen mucho, ¿viste? Por todos nosotros y por la sociedad, y que contribuyen a que haya algunos cambios positivos. Me pareció que salir a buscarlas era un desafío interesante, pero claro, cuando después de 2 años me dicen, mira María, no sabemos muy bien qué hacer y demás, y yo siempre digo que bueno, frente a esas cosas entiendo que tengo que quedar esperando algo que probablemente no llegue. Entonces, bueno, llegamos a un acuerdo de irnos, ¿no? De que yo me fuera. Me dieron la opción de quedarme, pero sin saber bien dónde. Pero bueno, fueron años divinos. Yo hice una carrera divina. Imagínate que estuve casi 20 años ahí y tengo muchos amigos, buenísimos compañeros, que es el día de hoy con los que me vinculo. Es un trabajo. Fue difícil porque uno estaba muy expuesto y después de eso yo contaba en una nota hace unos días que al día siguiente de mi partida, que lo sabían muy pocas personas, ya estaban los portales, inclusive habían dicho que yo estaba enferma cuando yo había estado enferma hacía 6 años atrás, ¿entendés? Claro. Pero bueno, es el juego de este medio, son las reglas del juego, uno se tiene que adaptar y transitar esos momentos con calma, sin enojarse, tratando de entender las decisiones de las empresas y tratando de entender que uno hace lo mejor que puede su profesión, ¿no? Uh-huh. Que también se puede equivocar, por supuesto. Estamos hablando con María Areces, sos de San Antonio de Areco, ¿no? ¿Te costó en su momento venir a Buenos Aires, adaptarte, volcarte a los medios? ¿Cómo fueron esos primeros pasos, María? Mira, yo estaba feliz de estar acá porque, bueno, mis padres se quedaron allá en el pueblo y yo me vine acá a vivir sola. A los 17 años, imagínate que eran 17 años, que no son lo mismo de ahora. En aquella época no teníamos teléfono celular todavía, con lo cual fue al principio, a ver, desde el punto de vista profesional, mirando el mundo nuevo que se me avecinaba. Fue un desafío divino, pero también tuvo esto de poder manejarte en una ciudad bastante poco conocida para mí, con códigos totalmente diferentes, empezar a protegerme a mí misma, porque vos imaginate que yo me encontraba con situaciones donde no conocía determinados lugares. Entonces al principio cuando estudiaba iba a buscar a mi hermano, después bueno, y así una sucesión de cosas de lo personal, pero desde lo profesional fue divino, maravilloso. Y fue todo un crecimiento, porque vos imaginate que de golpe de salir de un secundario, de un pueblo, venir a Buenos Aires y meterte en un medio, wow, fue un cambio hiper vertiginoso, pero divino, ahí empezó toda mi carrera. Uh-huh. Y también hay espacio para la escritura, para la música, inclusive te veía en fotos en ACMA, que es una organización para ayudar a caballos maltratados. Digo, no solamente lo periodístico, sino que hay otras vetas muy interesantes también. Sí, bueno, yo cuando empecé a hacer el segmento y ejercí un compromiso bastante serio con las personas que me rodeaban, porque yo digo, a ver, no es cuestión de solamente hacer la nota y que todo quede ahí, ¿no? Entonces seguí comprometida con varios lugares, como una cooperativa de cartoneros donde soy madrina, un comedor, y bueno, y ACMA, yo adoro los animales, de hecho me parece que son seres muy especiales, inclusive energéticamente creo que son sanadores. Sí. Me involucré mucho con ACMA y bueno, cada tanto voy a visitar ahí a los caballitos
yo le recomiendo a todo el mundo que si puede asociarse a ACMA, es muy poquita plata por mes con lo que se sostiene estos caballitos que a veces, viste, llegan en un estado calamitoso, y bueno, allí hay mucha gente que tiene mucho amor por los animales, que hace un trabajo, hay voluntarios que hacen un trabajo maravilloso, y bueno, tratan de sanarlos, y después cuando los caballos ya están en condiciones quedan en otro campo en libertad. Pero sí, yo trato de tener un compromiso porque me parece que es lo que también me estimula en la vida, ¿no? Más allá de las cuestiones personales, de los afectos, me estimula poder ayudar o poder involucrarme con causas en la medida en la que puedo, ¿no? Como se involucra tanta gente que no es conocida. ¿Te hubiese gustado ser veterinaria? Había leído por ahí. Sí, me hubiese encantado, pero bueno, se me dio bastante trabajo en esta profesión, pero sí, me hubiese encantado, sobre todo de animales grandes. Siempre le digo al doctor, al veterinario que está en ACMA, le digo, avísame cuando vaya a tener el bebé, la yegua, pero bueno, generalmente está a 2 horas de acá, y generalmente ocurre de noche o en horarios en que yo no estoy presente, pero me fascinaría, por ejemplo, compartir con él la llegada de una potranquita o de un caballito, porque sí, me encanta. De hecho, he ayudado al doctor a sostener un caballo cuando le estaba curando. No me impresionan esas cosas, al contrario, me parece como que sanar un animal, imagino que para los médicos será lo mismo, salvando las distancias, sanar a una persona, ¿no? Esto de poder darle buena vibra a las cosas que te... Y María, estaba pensando en la profesión, ¿tenés así maestros que te fueron dejando buenas enseñanzas a medida que va transcurriendo tu camino, personas que te dejaron su sello para que vos incorporaras también a tu propio estilo? Sí, todos. Yo creo que todas las personas que se cruzan en la vida de uno siempre dejan una enseñanza, así hayas tenido buenas o malas experiencias con esas personas. En general he tenido muy buenas experiencias, he tenido los mejores profesionales a mi lado, y eso a mí me marcó mucho porque yo desde muy chica observaba, aprendía. Viste que cuando uno es chico pregunta mucho más que cuando uno es grande, que le da un poco más de vergüenza no saber algo, porque se supone que uno está más formado. Y yo siempre preguntaba y era muy curiosa, y la verdad que he tenido compañeros geniales, todos los conductores de noticiero con los que me he cruzado, personas por ahí con las que tenemos cierta diferencia de edad, a mí siempre me han ayudado, y yo sentía que eso, más allá de la enseñanza, el acompañamiento de los profesionales nuevos, también lo tenía que ejercer. Yo aprendí eso, viste, que cuando llega un compañero nuevo y se desorienta, vos entras a un trabajo nuevo y lo primero que hace el resto es observarte, evaluarte, y yo siempre traté de acompañar esos procesos en compañeros que por ahí llegaban nuevos a un trabajo donde yo estaba desde hace mucho. Pero creo que eso tuvo que ver con que yo siempre me sentí bastante segura en ese aspecto, ¿viste? Y entonces sentía que podía acompañar a otros. Pero más allá de eso, yo fui aprendiendo de los otros. En la vida de todos los días, ¿viste? Uh-huh. De esta nota que estamos hablando y de preguntas que vos me puedas hacer, de las personas que te rodean, de los afectos, bueno, y ni que hablar en la profesión de los compañeros que ya llevan muchos años trabajando en esto, ¿viste? Uh-huh. Y hablando de la profesión, María, todos muy impactados, ¿no?, por la muerte de Mauro Viale, con un estilo muy, muy personal, pero que dejó una huella, ¿no?, después de tantos años de profesión y siendo una persona joven. Sí, tremendo. Vos sabés que ayer estaba subiendo algo a Instagram, qué sé yo, y cuando estaba leyendo un poco de información en Twitter, vi la noticia de Mauro, no sabía qué hacer, porque digo, uno está pensando en otras cosas y no lo podía creer, o sea, es como que, viste, dije, no, viste cuando decís no puede ser verdad, porque lo veíamos hace unos días en la pantalla, transmitiendo tanto miedo, porque de verdad era una persona que era muy consciente del peligro de la enfermedad, pero además cada vez que ponía a los profesionales al aire los cuestionaba cómo se había infectado el presidente, qué pasaba. Era una persona que realmente, creo que de todos los profesionales, el más preocupado y el más temeroso. Y se fue así en cuestión de horas, ¿no? Y yo también quedé, vos sabés que la mayoría de la gente que hablo, profesional o no, está muy impactada y creo que nos hace dimensionar del peligro de esta enfermedad, ¿no? Porque yo creo que en la etapa anterior, no sé si, me parece como que evidentemente, por las informaciones que tenemos, que creo que todavía siguen siendo escasas, evidentemente el virus ha ido mutando, porque yo he escuchado casos de bebés recién nacidos que de pronto contraen coronavirus, ahora fíjate que atacan a las personas más jóvenes,
estamos bastante desorientados, es como un enemigo invisible, ¿viste? Y la verdad que muy triste lo de Mauro, porque se lo veía saludable, ¿no? Y trabajando muchísimo, pero parece que el mínimo descuido es un segundo, ¿viste? Y creo que estamos todos muy choqueados, sí. Muy impactada estoy. Y María, realmente el tema del coronavirus, que no termina de irse lamentablemente, sino que estamos en un momento muy complicado, más la parte económica, índices de pobreza terribles, el periodista también tiene sus sentimientos, su forma de ser, y todo eso pega también un poquito, ¿no? La realidad cotidiana, por más que uno esté con trabajo, alrededor la cosa está difícil. Mira, la verdad que sufro mucho porque todo el tiempo hablo con muchos compañeros que no tienen trabajo, o tienen 3 o 4 trabajos mínimos y no llegan a fin de mes, y son personas que han trabajado toda la vida, ¿viste? Para mí hoy tener trabajo, siempre tener trabajo, pero en las épocas que corren es también una bendición. Y sí, estamos en una situación compleja desde el punto de vista económico, creo que es un país que no arranca porque creo que van pasando los partidos políticos, los políticos, y siempre escuchamos las mismas cosas, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero lo que no logro entender es por qué durante las gestiones no se hacen las cosas que después se prometen, porque en general van siendo, viste, los mismos candidatos que van rotando. Sí. Y la verdad que creo que la política tiene que estar un poco más al servicio de la gente, tiene que acercarse más a la gente y ver lo que le pasa al otro, ¿no? Porque yo entiendo que por ahí es hiper necesario, por una cuestión de salud, tomar decisiones drásticas, pero tuvimos mucho tiempo para mejorar todo, o sea, durante la primera ola que tuvimos esa cuarentena tan larga, para mí habría que haber acelerado mucho más el sistema de salud, invertir mucho más en eso, y bueno, y ahora estamos otra vez trabados en esta realidad que no solamente nos genera angustia porque nos podemos contagiar, sino también nos genera angustia porque no sabemos, o sea, no sabemos cómo va a continuar el país. Hay mucha gente que ha tenido, a mí me parte el alma escuchar a la gente que tiene que cerrar sus negocios y que no puede más. Entonces estamos, creo que en una encrucijada muy difícil de resolver, muy difícil. Más allá del virus, ¿no? Yo creo que el mundo está complicado también económicamente. Pero bueno, fíjate que nosotros ahora nos vamos a encerrar y tenemos información de que no nos alcanzan las vacunas. Entonces, si nos encerramos, tenemos que testear y vacunar. Y no sé si esto va a ser posible. Entonces es pura incertidumbre. Y la gente que no está dentro del medio, como nosotros, que no tiene tanta información, le preocupan sus afectos, poder llegar a fin de mes. Yo no puedo entender cómo en un país tan rico 6 de cada 10 chicos son pobres, ¿no? Es alguna realidad que a mí me cuesta entender. ¿Qué hicimos, no? Y vos sabés que también hablamos mucho con artistas, cantantes, actores, desde tango, folclore, artistas independientes, y todos están muy preocupados porque la parte del arte también es muy golpeada, ¿no? Sobre todo con restricciones de horarios, reducción de aforos, se hace muy difícil, así que la gente se enganche y vaya por ahí a ver un espectáculo. Sí, todo muy... No, y además, más allá de la reducción de aforos, vos imagínate que con estas cosas que están pasando, aún con personas con distanciamiento, la gente está con mucho temor. Y es lógico, pero por otro lado, ¿cómo haces? Es una disyuntiva muy muy complicada, porque ¿cómo haces para sostener una economía cuando no podés hacer funcionar el sistema productivo desde todo punto de vista? Lo de los actores, ni hablar también, ¿no? Pero son actores, son empresas, o sea, vos fíjate que un empresario tiene una empresa y a partir de ahí es toda una cadena de gente que va trabajando, ¿no? Por otro lado hay gente, vos fíjate que esto de unificar lo que se llama el AMBA, tiene que ver con que hay mucha gente que se traslada de provincia a capital y viceversa para trabajar, y el transporte público es un medio de contagio. La verdad que es muy, muy difícil. Y también creo que ha habido errores desde todo punto de vista a ver, nosotros teníamos un sistema de salud evidentemente bastante debilitado desde hace muchos años, muchísimos. Y bueno, y esto también ahora nos está pasando una factura, ¿no? Querida María, te queremos agradecer por todos estos minutos, tu humildad, tu sencillez para charlar con nosotros, te admiramos, te damos las gracias por esta conversación y por supuesto te deseamos todo lo mejor en esta etapa profesional junto a Santo Biasalti, que es muy merecido este presente tan lindo.
Bueno, Daniel, yo te agradezco a vos porque a nosotros siempre nos agradecen por las notas. Yo estoy acostumbrada a entrevistar más que me entrevisten y entonces yo te agradezco a vos que hayas tenido el momento para dedicarte a charlar conmigo, que me hayas llamado y difundir el trabajo que hacemos o por lo menos saber cómo pensamos algunas de las personas que estamos en los medios, que no dejamos de ser ni más ni menos que una persona más que siente, que piensa y que simplemente está en un medio que tiene un poquito más de visibilidad que otros trabajos. Muchísimas gracias por tu tiempo y estamos en contacto. Un abrazo enorme, muy agradecido. Claro que sí, acá estoy siempre, Daniel. Un abrazo fuerte a todo el equipo de la radio también.